Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, quiero un poquito retomar en términos generales del texto que habíamos hablado la semana anterior, cuando había yo comenzado mencionando unas estadísticas bastante críticas de una realidad nacional que nos agobia y que aducía a que al menos hay algún resultado en ese sentido. No sé si haya soluciones, pero que hay un resultado peor, evidente, no exacto, porque no hay una estadística al respecto, en relación a la condición espiritual de la gente, y que obviamente estos problemas, estas dificultades acarrean situaciones, consecuencias a las cuales uno se acostumbra, pero que el gran problema es que la gente no conoce de Dios, no quiere conocer de Dios. Y en base al texto que tomamos como referencia, se mostraba que gran parte de la solución está en entrar a la iglesia y afirmarse, ¿sí? Bueno, pues si problemas hay en la sociedad, en el mundo, precisamente porque hay una miseria espiritual, porque hay una desidia frente a lo espiritual, porque cuando se habla de espiritualidad se acepta cualquier cosa, hechicerías, falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Bueno, el problema no termina ahí, el problema es igual o quizás más crítico, peor, ¿sí? Cuando tenemos que reconocer que aún dentro de la iglesia, es decir, de los que asistimos, de los que nos identificamos como miembros de una congregación, de una iglesia, también enfrentan situaciones difíciles que termina perjudicando grandemente a la persona como tal y afectando de algún modo también a la congregación. ¿Por qué le comento esto? Porque este tema viene a ser como una advertencia, ¿sí? Para los que venimos, para los que estamos. Ciertamente nos reunimos aquí los días domingos, pero yo suelo decir, compartir con los hermanos de la alabanza, los sábados que ellos repasan, conversamos un poquito a veces, y en nuestra oración, al culminar el repaso del sábado, yo suelo poner en consideración esto, ¿sí? Digo, Señor, usa las vidas de quienes vamos a estar al frente de tu pueblo sirviendo, ya sea en alabanza, en la administración de la alabanza o de la predicación, porque solo tú, Señor, sabes cómo está cada vida que vendrá el día de mañana, solo tú sabes cómo está su corazón, cuántas personas, Señor, vendrán quizás con expectativas condicionadas, es decir, si Dios no me hace este favor, a lo mejor no vuelvo a la iglesia, si Dios no corrige esto, si Dios no me ayuda en esta otra cosa. Entonces digo, este tema que quiero compartirle hoy es un tema que advierte, ¿sí? Exhorta hasta cierto punto, pero que advierte a efecto de permanecer firmes en la iglesia. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, de hecho los tenemos, problemas de toda índole, ¿sí? Pero que los problemas, dificultades que pueden surgir en relación a la convivencia de la familia de la fe no cause problemas y sobre todo no desgaste, no expulse, ¿sí? A los miembros. Para esto, las cartas de Pablo a las distintas iglesias y a las distintas personas, colaboradores, líderes encargados de las iglesias, son extremadamente ilustrativas. Y como yo suelo decir, la gente de hoy somos muy similares en muchos aspectos, no solo en la parte espiritual, sino en muchísimos otros aspectos, a la gente de siempre, a la gente de hace 2000 años, a la gente de hace 5000 años. Lo que ha cambiado son quizás un poco los sistemas, ha cambiado un poco la ambientación, etcétera, etcétera. Pero la persona como tal somos iguales todos, es decir, con emociones, con sentimientos frágiles en muchas áreas de nuestras vidas, y esa fragilidad a veces nos pone en riesgo. Digo, las cartas de Pablo a los distintos destinatarios no solo que nos
ilustran en cuanto al comportamiento que debemos tener como cristianos, ¿sí? A las reglas que debemos seguir, sino que también advierte las cosas que a él le pasaron o las iglesias a las que él había levantado y sostenía espiritualmente y que de uno u otro modo estaban teniendo algún inconveniente. Yo quiero basar esta pequeña charla, esta advertencia, insisto, quiero basar en una de las cartas que, según los entendidos estudiosos de la palabra de Dios, se dice que pudo haber sido la última carta escrita por Pablo o una de las últimas cartas. ¿Por qué? Porque esta carta, que es Segunda de Timoteo, le pido por favor que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 4. En esta carta se deja ver, aparte de la condición del momento del apóstol Pablo, que estaba preso. Entonces se asume que esta prisión que estaba enfrentando el apóstol Pablo, desde donde escribe la carta, era la prisión, la última que estuvo en Roma, porque anteriormente, ¿sí?, estuvo en Roma, pero con una libertad condicional, digámoslo así, para entenderlo hoy en términos actuales. Pero en esta segunda ocasión, ¿sí?, y que parece fue la definitiva, él estaba ya enfrentando ahora sí las grandes dificultades de ser un preso del Imperio Romano, ¿sí? Es decir, con toda la crueldad, con todo el dolor que implicaba el estar metido en una cárcel de esta naturaleza. Pero por otro lado también nos deja ver que obviamente esta condición y su trajinar en la predicación del Evangelio, en levantar iglesias, en sostenerlas, le había llevado a un cansancio, a un agotamiento, a un debilitamiento, no en la fe, nunca en la fe, pero sí en el aspecto emocional y en el aspecto físico. Es más, deja ver que en su aspecto físico hay un grave deterioro, es decir, hay una enfermedad o alguna situación de salud que aqueja gravemente al apóstol Pablo. Y en el último capítulo de Segunda de Timoteo, que es el capítulo 4, él menciona, cosas como estas que nos deja ver, ¿no? Por ejemplo, dice que él ya está para ser sacrificado y que su partida está cercana. Entonces, esto habla ciertamente de las postrimerías de su vida, con todas las condiciones que le menciono, ¿sí? Es decir, no solo encarcelado, en condiciones de todo lo que esto implica, que son cárceles, o eran cárceles mucho más crueles que las que hoy tenemos. Hoy son hoteles, dicen algunos. Nosotros nos damos cuenta que no es así. Las noticias públicas nos dejan entrever un poquito la condición, pero nada parecido a una cárcel romana, a una condición de preso en el Imperio Romano. No se parecen absolutamente nada. En ese entonces la situación era mucho más cruel, más cruenta, más despiadada con quienes llegaban a estar ahí, y como en el caso de Pablo, de manera totalmente injusta, pero ya estaba ahí y afrontando. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo y contiene esta advertencia que nos trae la palabra en esta mañana? En el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, le pido por favor que me siga con atención y con reverencia a la palabra, como siempre lo hacemos. Yo hago la lectura y usted me sigue de ese modo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, me voy a permitir hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 9 al versículo 18, que es la despedida, digamos, ¿no? Es la parte final del mensaje que trae esta carta, y habla, de la condición de él, cuanto de la condición de un par de personas de las cuales quiero tomar como ejemplo. Y dice así: Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 18, me sigue por favor con atención y con reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Amén. Dice así: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso.
Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí está unas palabras finales desgarradoras, por decirlo menos. Ahí están unas condiciones que se afronta a veces en la vida, el desamparo, el sentirse solo, a veces por circunstancias no previstas, ¿sí? Y claro, lo que nos deja ver aquí es que primero Pablo, en su condición de apóstol, en su condición de un líder espiritual, sabiendo que la iglesia de Cristo Jesús, en medio de una persecución, en medio de situaciones totalmente adversas, él había predicado, había visitado, había sostenido, había sustentado muchas iglesias. Y claro, llega un momento tan difícil como lo que manifesté al inicio de la prédica, la condición un poquito en la que él se encontraba, y habla de los colaboradores siervos, fieles, dispuestos, entregados. Menciona algunos nombres en los que dice: yo en esta situación, cuando me ha tocado comparecer a mi defensa ante los tribunales, prácticamente he estado solo. Y explica el por qué ha estado solo, ¿sí? Dice: bueno, me encontré en una situación de desamparo, ¿sí? Porque tal persona estuvo acá, el otro estuvo haciendo. Es decir, cada uno de los colaboradores que habían permanecido fieles, ¿sí?, tenían una responsabilidad y habían ido a cumplir esa responsabilidad en las distintas latitudes, en los distintos lugares en donde habían cristianos y había que seguir aportando, había que seguir apoyando, había que seguir sosteniendo, sustentando. Y claro, el hecho de que haya un propósito, haya un objetivo, que es predicar el Evangelio, ese es el objetivo de la iglesia, de nosotros como tal. El objetivo de dar a conocer las buenas nuevas de Dios, el objetivo de proponer un estilo diferente de vida que contrasta, que se opone, que es diametralmente opuesto a las propuestas del mundo. Ese trabajito no es tan simple, no es tan fácil como mandar un folleto, como enviar un mensaje, sino tratar, y menos en esa época, sino tratar de sostener, tratar de sustentar, tratar de proteger a efecto de que las personas se afirmen y estén bien afirmados. No obstante de que pueden estar afirmados, siempre estaremos con el riesgo de enfriarnos. La palabra de Dios así lo dice, que el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, estaban cumpliendo una labor, todos estos colaboradores que se mencionan ahí y que habían sido destinados a algunos lugares para apoyar en la obra de Dios. Pero hay dos personas que marcan una diferencia, triste diferencia, lamentable diferencia. Y habla primero de un hombre llamado Demas. Y dice: este me desamparó, no porque tuvo que ir como los otros a cumplir una labor, una misión en tal o cual lugar, no. Este me desamparó porque amó el mundo, ¿sí? Este me desamparó porque amó el mundo. Tratando de buscarle a este personaje, si es que hay algún dato adicional, efectivamente lo encontramos tanto en el libro de Colosenses como en el libro de Filemón, en donde le encontramos siendo parte de los siervos, ¿sí? Y si fue mencionado en estas otras dos cartas, en Colosenses y en Filemón, por parte de Pablo, es porque era un siervo dispuesto, es porque era un siervo útil, es porque era un siervo cercano inclusive al círculo ministerial de Pablo, ¿sí? Se dice que Demas estuvo junto con él cuando escribió una carta,
dice que le recomienda en otra circunstancia, ¿sí? Que sea recibido. Es decir, era una persona con quien se podía contar. Dicho de otro modo, traducido a nuestra época, a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, Demas era de las muchísimas personas, gracias a la misericordia y al favor de Dios, que de uno u otro modo se involucraron en algo. Se involucraron en colaborar, en servir, quizás como suele suceder, que uno comienza a colaborarse en asuntos o en ciertos aspectos eventuales, ¿sí? Pero que permaneciendo en esa disposición de servicio, de deseo de aportar para la obra de Dios, ¿sí? Se van involucrando un poco más hasta que llegan a ser, no hablo del círculo cercano del pastor, porque el pastor, al menos el de aquí, no es que tenga un círculo cercano, ¿no es cierto? Pero se van involucrando ya en tareas más permanentes, se van involucrando en compromisos que requiere, ¿sí? No solo de un testimonio de vida, que requiere de una preparación, de un conocimiento de la palabra, sino que requiere de un corazón de servidor, ¿sí? Porque uno puede tener conocimiento de la palabra, uno puede tener el deseo, ¿sí? Pero esa disposición de decir, yo voy a ser siervo, ¿no es cierto? Entonces el siervo, la sierva, es la que sacrifica un poquito de tiempo, por ejemplo, ¿sí? En beneficio de la iglesia, y quizás no solo de su tiempo libre, no solo de su tiempo de ocio, sino a veces hasta tiene que organizarse en su tiempo de cumplimiento de responsabilidades. Es decir, si me necesita la iglesia para que yo sea parte de tal cosa 1 o 2 veces por semana, en un horario que termina siendo complicado, bueno, yo me organizo, pero cumplo, pero suplo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los siervos, y Demas era de estos, porque insisto, era mencionado y la mención que se hace nos deja ver que efectivamente él pertenecía a este círculo de buenos siervos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque claro, de la información que se tiene aquí en la carta de Timoteo, este Demas no solo que se alejó de la iglesia, ¿sí? Sino que en el momento en que más se le requirió, fruto de las circunstancias, fruto de la condición del apóstol, ¿sí? Es decir, cuando se requería que alguien le dé una manito, que alguien esté pendiente, que cualquier cosita podía ser un gran favor. No, ahí se fue, ahí desamparó, ahí dijo, yo ya no tengo nada que ver con el cristianismo, yo ya no tengo nada que ver con la iglesia, yo ya no soy evangélico, yo quiero vivir mi vida, yo entiendo, a veces de manera tácita, muy pocas de manera expresa, dicen, he perdido mi tiempo estando ahí en la iglesia, ¿no es cierto? Y se alejó, y se apartó. Yo mencionaba como un dato que esta carta, la segunda carta de Timoteo, consideran los estudiosos que es quizás la última carta que él escribió por la condición de vida en la que él se encontraba y que claramente nos muestra. Usted puede leerla, es una pequeña carta de apenas 4 capítulos. Y si es que eso es así, que parece ser así, que haya sido la última o de las últimas cartas, eso estamos hablando por ahí del año 59, 61, más o menos, de nuestra era, ¿no? Es decir, cuando comienza a recrudecer, cuando comienza a mostrarse más fehacientemente la persecución hacia los cristianos, misma que se volvería terrible en la época de Nerón, ¿no? Entonces, ¿podemos especular? Sí, podemos especular. El resultado es el terrible, las especulaciones son eso, especulaciones. ¿Qué le pasó a Demas? ¿Qué le pasó a este hombre? Que habiendo mostrado por algún tiempo, inclusive aquella disposición de colaborar, de servir, el hecho de estar junto a Pablo ya era una amenaza, porque Pablo fue perseguido, porque Pablo fue vituperado, porque a Pablo le cayeron a pedradas, porque a Pablo casi le matan. Entonces, ser un amigo de alguien que se juega el físico, ser un compañero de milicia, ¿no?
era crítico y ahí estuvo Demas. No sé qué tiempo, no, la Biblia no dice, pero fue parte del grupo. Yo entiendo que él, como todos los siervos de todas las épocas, entienden por un lado la responsabilidad que implica servir a Dios y por otro lado el riesgo que esto implica. Es decir, cuando hablo de la responsabilidad, hablo del testimonio, hablo de la conducta de vida, hablo de ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho, hablo de ser un gran cristiano en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, ¿sí? No solo de ser un gran siervo dentro de la iglesia y un fatal personaje fuera de ella, ¿no? Estoy especulando, hablando de la condición que debemos tener quienes, por el favor, misericordia y privilegio que Dios nos otorga, poder tener alguna responsabilidad dentro de la obra de Dios. Y yo entiendo que Demas estaba en esa posición, pero fue un aspecto terrible que hoy en día es exactamente el mismo riesgo que acecha al pueblo de Dios, e incluidos, obviamente, estoy hablando de los siervos, ¿no? De quienes de uno u otro modo tenemos una responsabilidad dentro del trabajo de la congregación. ¿Qué es lo que pasó? Amó el mundo, es decir, comenzó a regresar a ver, ¿sí? Le pasó lo que a la mujer de Lot, que uno regresa a ver su vida, que uno regresa a ver ciertos acontecimientos que en el recuerdo nos traen situaciones simpáticas y que de a poquito, si es que seguimos regresando a ver, vamos a distraer nuestra mirada, ya no vamos a mantener puestos los ojos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, sino que vamos a ver a nuestras antiguas amistades, vamos a ver lo simpático que a veces era el mundo, que qué bonito que se compartía aquí, aquella vida social, aquellos comentarios, qué sé yo, ¿no? Esas saliditas que íbamos a tomarnos un cafecito. No digo que eso no lo debemos hacer, sí lo debemos hacer, pero tenemos que saber con quién lo hacemos. Porque si yo salgo con mucha frecuencia, ¿sí?, a tomarme un cafecito, a conversar con mis amigos de antaño, con quienes tenemos tanto que recordar, pero que ellos siguen en su mismo estilo de vida, que ellos no han cambiado, que lo más probable es que más bien han aumentado el pecado en sus vidas, y ellos me cuentan sus fechorías, por más siervo que yo sea, por más sierva que sea una mujer, si ve que hay personas que cuentan con alegría, con gozo y el disfrute que tienen en cosas del mundo que en primera instancia inclusive parecen inofensivas, me va a terminar atrayendo, me va a terminar jalando, ¿sí? Y claro, esto no es que hoy domingo vengo a la iglesia, asisto, me gozo, le alabo al Señor, le glorifico, ¿sí?, y el martes ya estoy en el mundo. No, esto es un camino paulatino, esto va de a poco, esto es imperceptible. Y quizás si alguien nos sugiere, si alguien nos recomienda, si alguien nos exhorta y nos dice, ¿qué ha pasado fulanita? ¿Qué ha pasado hermanita, hermanito? Que no le he visto ya con frecuencia en la iglesia, que antes iba a las reuniones X tal que teníamos en la iglesia y no ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? La respuesta no es honesta, la respuesta no es sensata. ¿Sí? La respuesta no deja ver la transparencia de la realidad de la vida. No es que uno dice, ¿sabe qué? Me estoy cansando, ya me cae mal. No, no. Sino que dice, no he podido, es que estoy ocupado, es que el trabajo, ya he de ir por ahí. Y poquito a poquito uno se va alejando, alejando y alejando. Y en ese alejamiento uno termina amando el mundo. Y claro, quienes tristemente retroceden de esta manera, piensan que están en lo cierto. Yo he oído, por ejemplo, frases como esta, ¿no? Cuando me he encontrado con personas que en algún momento desaparecieron de la iglesia. Obviamente yo no puedo, nadie aquí puede hacer un seguimiento a todas las personas. Sí, quizás eso se lograba cuando iniciamos la iglesia acá en el sector, en que éramos 20 personas. Entonces ahí sí, posiblemente nos dábamos cuenta claramente quién no venía o quién había dejado de asistir, sea a la oración o a la reunión dominical que teníamos, porque había solo esas dos actividades en los inicios, ¿no? Un tiempo de oración entre semana, no recuerdo qué día, y la reunión del día domingo, ¿sí?
Pero cuando hay este crecimiento numérico de la iglesia, cuando más aún en nuestro caso que tenemos 3 reuniones dominicales, ¿sí? Entonces no podemos darnos cuenta si alguien que venía al primer culto no ha venido, pero viene al tercero. O alguien que venía al segundo culto, porque hay fútbol y hay que ver una final de fútbol, de pronto decidió venir al primero, ¿no es cierto? Entonces nos es difícil tener hacer ese seguimiento. Yo suelo decir cuando estoy parado en la puerta y de pronto veo a una persona que a mi parecer le veo a los tiempos, le digo, qué gusto verle, que Dios le bendiga. A los tiempos que le veo, me dice, no, pastor, sí he estado viniendo, usted no se ha dado cuenta. Entonces sabrán disculparme el por qué no puedo darme cuenta. Es obvia la situación, ¿no? Pero digo, de a poquito se fueron apartando del mundo. ¿Qué frases oigo yo? Como le decía que a veces escucho esos justificativos sin argumento, pero que piensan convencer, y de hecho las mismas personas que se han alejado y que amando el mundo se fueron, se convencieron, ¿no es cierto? Dicen, lo que pasa es que he estado tanto tiempo en la iglesia y definitivamente yo no soy para eso. ¿Para eso? ¿Para qué? Yo no soy para qué. ¿No sirvo para ser salvo? ¿No califico como un beneficiario de la salvación de Dios? ¿Cuál es la condición que debemos tener para creer que nosotros podemos ser merecedores de la salvación de Dios? La única condición que nosotros tenemos para ser salvos y por lo tanto tener la potestad de ser llamados hijos de Dios y permanecer en las manos del alfarero a efecto de que Él transforme, sostenga, sustente, dé forma a nuestra vida, ¿sí? Es ser pecador, es el único requisito. Pero claro, pasan los años y uno dice, no, tanto tiempo, no he cambiado en esto, sigo de esta manera, así que no, yo no soy para eso, ¿sí? Otras personas que de pronto al verse descubiertas en alguna actitud incorrecta, en alguna falta, en algún pecado, y que eran siervos o siervas de una congregación, ¿sí? Dicen, no, yo prefiero dar un paso al costado, ¿sí? Claro, dar un paso al costado, ¿para qué? Si el pecado nos aleja de Dios, dar el paso al costado de la obra de Dios que es la iglesia, ¿para qué? Para terminar de perdernos. Entonces, ese espíritu de Demas, llamémosle así, no hay un espíritu de Demas, pero su fruto nos permite decir algo así. Ese espíritu de Demas está operando en medio de la iglesia, siempre lo ha operado, y hoy mucho más. Hoy hay personas que se enfrían, que se entibian, que no permanecen, y personas que en su momento fueron muy fieles, muy dispuestas, y digo inclusive hasta colaboradores, siervos. El otro día por alguna situación estaba tratando de acordarme de una persona que me dijo que trabajaba en tal área y yo necesitaba una ayuda en eso, y me acordé solo del nombre, no me acordaba del apellido. Entonces comienzo a buscar en los contactos de mi teléfono, buscaba el nombre y decía, se escribe con C, se escribe con K, ¿no? Y buscaba, y mientras buscaba veía que tenía un montón de contactos y decía, cierto que esta persona no ha aparecido, cierto esta otra, claro, y buscaba en los contactos del WhatsApp. Entonces cogía, veía los perfiles y muchas personas tenemos nuestras fotos y decía, es cierto, y cierto, y vi un montón de personas que espero que no hayan amado el mundo, pero que al menos en la iglesia ya no están. Y digo, esta acechanza del enemigo, ¿sí? Está trabajando y muy fuerte, y muy fuerte. Yo no sé si de las personas que asistimos el día de hoy y de las personas que miren este video, a lo mejor están en esa condición. Por eso le dije que esta prédica es una advertencia, ¿sí? Y luego tenemos el otro personaje que es Alejandro, ¿sí? Alejandro, de él, la mención adicional que hay de él en la Biblia siempre habla de lo malo que hizo. Pero si se le menciona es porque era una persona visible, ¿sí? Entonces se le identifica inclusive con otra persona de la misma conducta, ¿sí? Llamado Himeneo. ¿Cuál fue el problema de Alejandro junto con este íntimo Himeneo? Dice que ellos no sostuvieron la fe y la buena conciencia, ¿sí? Entonces el problema de Demas, o el espíritu de Demas,
es el que impulsa a irse alejando, a encontrar contrariedad dentro de la iglesia para terminar amando al mundo. Porque la iglesia y el mundo somos opuestos, ¿no? El que ama al mundo no puede amar a Dios. Y el que ama a Dios terminamos despreciando al mundo, reprochando, no nos gusta, no encajamos, no nos sentimos cómodos en el mundo. Ese era el problema con Demas. Pero acá el problema con Alejandro es un problema bastante más crítico, porque él simplemente dice o sugiere la palabra que él no sostuvo la fe, es decir, nunca llegó a comprometerse, nunca llegó a saber lo que implica ser cristiano, tanto las bondades, los beneficios, los favores, cuanto el cumplimiento de los mandamientos, la responsabilidad y el testimonio que debemos tener como cristianos. Y no solo que no sostuvo la fe, sino que su conciencia nunca fue transformada. Entonces me venía a la mente, digo, este Alejandro, que digo es visible porque Pablo lo menciona, no es que se le ocurrió uno más, ¿no? Sino que si advierte de Alejandro es porque fue una persona visible, fue una persona que a lo mejor no era un siervo como Demas, porque digo, la información que el texto bíblico nos da no nos permite deducir eso de Alejandro, pero era una persona que estaba ahí. A lo mejor era una persona que colaboraba económicamente, a lo mejor era una persona que sin tener un compromiso firme y permanente, era siempre presente, es decir, fiel asistente, no fiel, pero sí fiel asistente. Y claro, quizás, especulando un poquito, elucubrando un poquito, era de las personas que buscaba figurar, o era de las personas que condicionaba su apoyo, ¿sí?, a que yo aporto, colaboro, me comprometo, estoy dispuesto, en tanto en cuanto saque un beneficio de cualquier índole. ¿Y por qué digo esto? Dice, porque él no tuvo una buena conciencia. Entonces, cuando uno, al menos digo en la obra de Dios, debería ser en todo accionar de nuestra vida, pero al menos en la obra de Dios uno quiere condicionar su apoyo de la manera que sea, ¿sí?, no tiene una buena conciencia, porque está diciendo, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces, si las cosas se hacen como yo quiero, apoyo. Y si no, tomo mi posición de víctima espiritual. No, yo prefiero alejarme. Lo que pasa es que a mí no me gusta el chisme. Es que los que quedan ahí en ese ministerio son hipócritas. Y claro, lo único que están es no teniendo una buena conciencia. ¿Por qué? Porque nunca se afirmaron en la fe. Todo en la vida requiere esfuerzo, sacrificio. Y todo en la vida también requiere tolerancia y aguante. Imagínense lo que sería cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta mañana, que frente a un problema que tengamos laboralmente, renunciemos a nuestro trabajo. Nunca duraríamos 15 días en ninguna parte. Entonces hay veces que uno sí, pues vea, si es que yo veo que otra persona no está actuando de manera adecuada, no quiere decir que yo a la vuelta de la esquina cojo y me voy. ¿Sí? O si las cosas no se hacen como yo digo, entonces me voy porque todos están equivocados, yo soy el único dueño de la razón y de la verdad. No es así. Yo he mencionado a veces situaciones que me pasaron a mí, que no es la única que me pasó, pero es la única que la comparto, ¿sí? Cuando mi pastor me dio la oportunidad de predicar por vez primera un domingo, ya había predicado, no sé si unas 4 o 5 veces anteriores en la iglesia, en la única iglesia aquel entonces que teníamos en Quito. Me había dado la oportunidad de que predique un martes o un jueves, debe haber sido, no sé, teníamos esos dos días reuniones en aquella época. Y yo entiendo que mi pastor sabiamente lo que hacía era darnos oportunidad a algunas personas, no solo a mí, algunas personas, de hecho habían colaboradores, siervos más antiguos que yo en aquel entonces. Si yo entré a la iglesia en el año 91, creo que mi primera oportunidad fue por ahí del 94, porque yo recuerdo que mi hijo, el menor, que nació en el 93, estaba muy pequeñito, por eso es que mi esposa no pudo acompañarme a mi primera prédica en la iglesia, pero era entre semana. Y cuando tuve la oportunidad de predicar un domingo, porque mi pastor me dijo, no es que yo andaba procurando esa oportunidad, pero mi pastor me dijo y yo estaba dispuesto a colaborar. Le dije, pastor, en lo que usted considere, si usted considera que yo sirvo para algo, deme la oportunidad y ahí le voy a poner ganas. Y al terminar la prédica, en medio del susto, de la desazón que tuve todos los días anteriores, por los nervios, por todo lo que eso implica,
Al bajarme del púlpito que estaba a 2 gradas del piso del resto de la iglesia, se acerca una persona y me felicita. Un hombre de la iglesia, un hombre de algún tiempo en la iglesia, más antiguo que yo inclusive. Si yo estaba 3, 4 años en la iglesia, este hombre ya estaba unos 5 o 6 años. Y me dice: mi hermano, le felicito por su valentía, porque yo sé que no es fácil pararse ahí, pero déjeme decirle una cosa, lo suyo no es la predicación, lo suyo son las leyes. ¿Qué tal? Entonces, si yo ante ese requerimiento, sí me nació, yo digo: no, definitivamente no soy para esto. No, el hermanito me dijo así, cojo el camino y me voy, o nunca más me dispongo a servir a la iglesia, no. Entonces yo hablé con mi pastor, obviamente, y el pastor me dijo, antes de que yo le dijera quién fue la persona que tan amablemente me había hecho ese comentario, apenas terminé mi primera prédica dominical, mi pastor ya me dijo, dice: debe haber sido tal, ¿no? Sí, dice: no le hagas caso, no le hagas caso. Él no trata de apoyar, él trata de poner tropiezo, él trata de causar daño, él trata de causar molestia. Él tiene el espíritu de Alejandro y de Himeneo. ¿Por qué? Porque Alejandro no solo que fue como Demas, que amó el mundo y se fue. Debe haber ido hablando a lo mejor, pero él se fue porque amó el mundo. Alejandro no solo que amaba el mundo, porque él era del mundo, él siempre fue mundano, aunque estuvo dentro de la iglesia, yo no sé por qué tiempo, sino que él, aparte de que nunca fue cristiano, aparte de que nunca afirmó su fe y asistió, yo qué sé, 10, 15, 20, 40 años, que hay gente que asiste mucho tiempo, pero nunca afirma su fe, porque sus frutos no nos dejan ver eso. ¿Qué es lo que sucedió? Que él causaba mucho daño. Pablo dice: Alejandro, ten cuidado, no te involucres con él. Dice: porque él me ha causado muchos males. Entonces ya no es siquiera aquel que está en la iglesia por X tiempo, que algún rato colaboró y que después no sabemos qué pasó, se entibió, se enfrió, se congeló y se fue. Y amó al mundo, encontró más placer, más regocijo, encontró que encaja mucho mejor en el mundo, porque en la iglesia nunca encajó. Ese era Demas, pero Alejandro no. Alejandro se quedó ahí, causando males, hablando mal. Y por eso advierte Pablo y dice, por favor, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es decir, él causó daño y se quedó causando daño. Quería dividir, quería acabar con la iglesia, quería consumir la iglesia. Él estaba hablando, molestando, inquietando, poniendo en mal predicamento a los que sí colaboramos, a los que sí nos afirmamos, a los que sí nos pertenecemos a Cristo Jesús. Y a pesar de cualquier cosa encontramos gozo, alegría y satisfacción, plenitud en servirle. Pero ahí estaba este Alejandro, ¿no? Entonces, estas dos personas que en algún momento estuvieron en la iglesia y que simbolizan sentimientos, condiciones que pudiera estar pasando las personas aquí en la iglesia, debemos de entender que son personas que primero, ya para ir concluyendo un poco, ¿sí? Estas personas distrajeron su atención de lo importante. El uno para que se haya apartado amando el mundo, y el otro para que haya causado daño inclusive al interior de la familia de la fe. Es porque distrajeron su atención. Cuando uno quita los ojos de Cristo, cuando uno quita los ojos de Dios, ¿sí? Vea, le van a aparecer 500,000 placeres, 500,000 placeres, uno mejor que otro, que quieren suplir ese espacio en su corazón, si es que uno le saca a Cristo de su vida. Le van a aparecer muchas cosas. Por eso yo digo que una fatalidad en la vida sería apartarnos del Señor. Y claro, el mundo nos va a decir, no es una fatalidad. Hay tanta gente que no va a la iglesia y es feliz. Hay tanta gente que le va muy bien y no va a la iglesia. Y hay tanta gente. Sí, pero esa gente se va al infierno, yo no. Yo tengo un precio, yo fui comprado a precio de sangre de Cristo Jesús. Yo no puedo hacer eso, yo no debo. Y si siento que me estoy enfriando y si siento que me estoy entibiando, si ya no encuentro gozo en venir a la iglesia, si quizás el trabajo que venía haciendo, colaborando como maestra de escuela dominical o con los adolescentes o con los universitarios o con las células, en las distintas áreas que de uno u otro modo, células o talleres que de uno u otro modo podemos colaborar,
¿sí? O compartiendo la palabra los miércoles a los hermanos de la fundación que estamos apoyando, o predisponiéndome para que el pastor me conozca y pueda confiar en mí para que me encargue algo. Si teniendo esa responsabilidad que antes la hacíamos con gozo, con alegría, con satisfacción, con reconocimiento de que es un privilegio, y vemos que ahora se ha vuelto una carga, ten cuidado, porque el enemigo, que es nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere hacer exactamente eso, quiere enfriarte, que ya no vengas. Y que cuando vengas, vienes cada 3 meses y encuentras fatal la situación, porque no es que a los 3 meses vienes y dices, ¡ay, qué lindo! Yo recuerdo años, muchísimos años atrás, había una chica que vivía sola y nosotros le cobijamos espiritualmente a esta chica. Digo nosotros, mi esposa y yo, porque no puedo yo solo como hombre cobijar espiritualmente, hay que ser sabios a una mujer. Entonces le cobijamos. Y mientras ella se sujetó a nuestras recomendaciones, a nuestras sugerencias, ¿sí? Vea, a pesar de su soledad, iba bien, luego se involucró. Entiendo que en esa época ya comenzamos con universitarios y profesionales, ¿sí? Y se involucró y era chévere por aquí. Por ahí sintió una desilusión amorosa, ¿sí? No es que ella se había enamorado y que le traicionaron, no. Parece que ella se ilusionó con alguien y las cosas no se le dieron. Y comenzó a alejarse, a enfriarse y desapareció. Le llamamos, le buscamos, hay veces que contestan, hay veces que cambian el número para no ubicarles porque les terminamos siendo fastidio cuando en algún momento fuimos bendición. Y apareció, discúlpeme, no es el ánimo de ofender a nadie, pero apareció hecho gato, o sea, hecho pedazos. En su presencia se veía sus ojitos, la tristeza, el dolor. Apareció por aquí, en esas épocas, digo, quizás un año más tarde de este alejamiento que ella tuvo. ¿Por qué? Ya le digo, parece que fue una desilusión tácita sentimental que tuvo. Y cuando apareció, vino, cayó en mis brazos, lloró a la entrada y al terminar el culto, después de haber tenido el tiempo de alabanza y la predicación y la oración final, salió y dijo, pastor, qué lindo es volver a mi casa. Qué lindo es volver a mi casa. Le comento esto ¿por qué? Porque hay la posibilidad de que si el espíritu de Demas o el espíritu de Alejandro e Himeneo está atacando, porque digo, está atacando, no estoy diciendo tal vez, estoy confirmando, afirmando, ratificando, está atacando. ¿Sí? Que nosotros no seamos susceptibles de ser presa de ese ataque. Y si lamentablemente, en el supuesto jamás consentido, fuéramos fruto de ese ataque y hay un momentito de luz, vuelva a casa. La idea es mejor nunca salir de casa, nunca dejar de ser parte de la familia de la fe. Pero si alguna situación de esa naturaleza, quienes nos miran principalmente por redes sociales, no es coincidencia de que vean esta charla, vuelva a casa, vuelva, aquí estamos con los brazos abiertos. Pero antes de concluir, quisiera yo dejar unas recomendaciones, ¿no? Para no enfriarnos, para no apartarnos, para no ser presa del enemigo, para no terminar amando el mundo cuando lo más preciado es amar a Dios, ¿sí? Para no volvernos tropiezo cuando podemos ser de bendición, como Alejandro que causó muchos males a Pablo y a su ministerio, ¿sí? Por favor, en el nombre de Cristo Jesús y con el amor del Señor, como hermanos en Cristo Jesús, le pido por favor, no descuide la lectura de la palabra de Dios. No descuide la lectura de la palabra de Dios. Y aquí tengo que hacer un añadido. Si usted es de las personas que ha permanecido fiel a la iglesia, a pesar de que no ha tenido el hábito de leer la palabra de Dios, es de las presas más expuestas al enemigo. Así que por favor, adquiera el hábito de leer la palabra de Dios y nunca en su vida la descuide. Primer favor. Segundo favor, no descuide su tiempo de oración. 1 minuto, 2 minutos, fruto del cansancio, del agobio que tengo, 5, 10, 15, 20, 2 horas, madrugadas orando, como sea. Pero por favor,
manténgase en comunión con Dios. Y la única posibilidad de mantenernos en comunión con Dios es a través de la oración. Otro tipo de relación con Dios se mantiene a través de la obediencia, pero la oración nos mantiene en comunión. Entonces, no descuide la lectura de la palabra de Dios. Adquiera el hábito, si es que no lo ha tenido, de leer la palabra de Dios. No descuide la oración, ¿sí? Porque es lo que nos mantiene ligado. Y sobre todo, congréguese. Congréguese. Porque la congregación es esto, es una familia. Es la familia de la fe. Y en la familia de la fe siempre vamos a encontrar una mano piadosa, una mano generosa, un corazón sensible, una mirada de amor. Vamos a encontrar que cuando yo salgo de la iglesia, en el mundo no hay eso. En el mundo hay mentira, falsidad, engaño, dolor, quebranto, aprovechamiento, manipulación. Eso hay en el mundo. Lo que puede sostener nuestras almas está aquí adentro de nosotros. Que podemos haber personas que fallamos, que podemos haber personas que a lo mejor no cumplimos la condición mínima de ser llamados cristianos. A lo mejor sí, pero estamos aquí, moldeándonos, dejando que Dios obre, que trabaje. Pero sí hay muchas manos, corazones, habemos muchas manos, corazones que podemos ayudar, que podemos sostener, que podemos levantar, que podemos dar. Así que no descuide la palabra, no descuide la oración, no deje de congregarse, somos familia de la fe. Que la congregación en línea sea por excepción, no una regla. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia si igual las prédicas se suben los martes y las otras los jueves? No, es aquí la casa, no es la pantalla de un dispositivo electrónico, la casa de Dios es aquí. No deje de congregarse porque, insisto, estamos viviendo tiempos de ataque espiritual, que el enemigo quiere enfriarnos, porque su mayor triunfo será vaciar la iglesia, cuando la iglesia tiene que estar llena de corazones dispuestos a enfrentarnos, sabiendo que esta o cualquier otra lucha no la vamos a perder, porque nuestro capitán es Cristo Jesús, el Señor de gloria. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.